Gloria al Señor. Alabado sea su santo y poderoso nombre todos los días de nuestra vida. Gracias te damos, Padre, por tu gracia y tu favor. Mi hermano Manuel Cepeda, muy buenas tardes. Bienvenido a la clase de discipulado. Angelita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mi hermana Casamay, que es Carmelita. Bienvenidos, mis hermanos. Qué gusto que están aquí. Qué bueno que ya están listos para aprender más de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Georgette, ¿cómo estás? Un abrazo. Angelita, ¿cómo estás? Máximo, qué bueno que estás aquí para aprender la palabra de Dios. Hola, hola. Carmelita, ¿cómo estás? Vicky, un abrazo también. Rocío, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Dios los bendice grandemente. ¿Cómo están? Ara, 8843, ¿cómo estás? Bienvenida. Dios te bendice grandemente. Gloria a Cristo Jesús. Qué gusto me da ver sus nombres en la pantalla para poderlos saludar. Marinita, ¿cómo estás? Mi amada princesa. ¿Cómo estás? Ara y Bernardo. Araceli y Bernardo. Qué bueno, qué bueno. Ahora sí ya sé quién es. Lucy, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué gusto. Gloria al Señor. Buenas noches. ¿Cómo está mi hermano Manuel? Gracias a Dios. Lilia, qué gusto, mi hermanita. Gracias a Dios por tu valiosa vida para el reino de Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Qué gusto. ¿Te acuerdas, Angelita, Carmelita y todas las hermanas ahí en el grupo de mujeres? Qué bien nos las hemos pasado, ¿verdad? Bueno, esperemos que pronto ya podamos reunirnos nuevamente. Esperemos nada más como dirían, el banderazo del Señor, por decirlo de una manera agradable, para que ya nos volvamos a reunir, ¿sí? Gracias a Dios. Alabado sea nuestro Padre eterno. Bueno, pues vamos a orar. Hola Berta, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi amada hermanita? Bendiciones. Vamos a orar, ¿les parece? Vamos a orar y vamos a dar inicio a esta clase de discipulado oral Son-Tip. Son-Tibe. Betty, ¿cómo estás? Qué gusto. Bendiciones. Betty Morales, ¿cómo están? Bendiciones, gloria al Señor. Bueno, pues oremos, mis hermanos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias esta tarde, esta noche, por el gran privilegio y honor de ser llamados hijos de Dios. El Dios que creó los cielos y la tierra. Oh, qué bendición, Señor. Somos hijos tuyos por el puro afecto de tu voluntad. No que nosotros te hayamos escogido, sino que tú nos elegiste a nosotros y nos has puesto para que vayamos y llevemos fruto y el fruto permanezca, para que todo lo que te pidamos en el nombre del Señor Jesucristo nos sea hecho. Te damos gracias, Padre, por tu presencia entre nosotros. Sabemos que cuando dos o más nos reunimos en el nombre de Cristo Jesús, tú estás en medio de nosotros. Gracias, Señor. Te bendecimos, te damos la gloria, la honra y toda la alabanza al único que es digno de recibirla. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. ¿Qué tal, mi hermano Jesús García? Bere Romero, ¿cómo están? Margarita, qué gusto. Gloria al Señor. Citlali, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos por ahí en casita? Qué bueno, qué gusto escucharlos. Bueno, ver sus nombres, por supuesto. Bien, vamos a continuar con nuestra clase de discipulado. Estábamos viendo, aprendiendo acerca que la voluntad de Dios es que todos seamos sanos y que seamos hijos de Dios, porque para eso vino el Señor Jesús, a deshacer las obras del adversario y nos ha llamado para ser hijos del Dios vivo y verdadero que creó los cielos y la tierra. Amén. Bien. Entonces, con las escrituras que hemos estado leyendo en las últimas clases, podemos estar completamente seguros y convencidos de que Dios quiere que seamos sanos, que disfrutemos una vida aquí en la tierra con una sanidad divina que viene solamente de Dios, que viene de Él, porque para eso el Padre Eterno envió a su amado Hijo a morir por nosotros, ¿sí? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna.
todos aquellos que se han ido, que han fallecido, que se han separado de su cuerpo físico, tenemos que tener la plena convicción que si recibieron al Señor Jesús como Señor y Salvador, sí, están en la presencia de Dios. Su espíritu regresó al Padre, aleluya, y su alma está dormida en el paraíso, como dicen las Escrituras, porque ellos tienen vida eterna. Y esta vida nos las ha dado el Padre Celestial por medio del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Vayamos por favor al libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Tenemos la plena convicción, la completa seguridad que Dios quiere que seamos sanos. Y Él hizo todo lo necesario para que lo fuéramos, ¿sí? Él hizo todo lo necesario para que lo fuéramos. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Podemos ver en esta cita bíblica que el Señor Jesús, ¿sí?, cuando tú y yo estábamos muertos en nuestros pecados, porque tú y yo no descendimos del cielo, tú y yo venimos del mundo, el mundo está lleno de pecado y de ahí nos trajo Dios para ser su familia. Pertenecemos a la familia de Dios, amén. Y tú y yo no venimos a esta tierra descendiendo del cielo. Él sí descendió del cielo, pero tú y yo no estábamos en el cielo. Y a vosotros estando muertos en pecados, y cuando estábamos muertos en pecados, porque el pecado trae la muerte, ¿sí? Y en la incircuncisión de vuestra carne, tenemos una carne incircuncisa, una carne que nos lleva a pecar, ¿sí? El pecado está incrustado en la carne. Así lo dice también otra escritura, dice, os dio vida juntamente con Él, ¿sí? El Padre Celestial nos da vida juntamente con el Señor Jesús cuando Él resucitó de entre los muertos. Y dice aquí, perdonándoos todos los pecados. El Señor Jesús en la cruz, cuando estuvo ahí crucificado, ¿sí?, Él desde ahí nos perdonó todos los pecados. Él es el único que puede perdonar pecados. Ningún hombre puede perdonar pecados. Sí, podemos perdonar ofensas, sí, pero perdonar pecados solamente Dios puede perdonar pecados en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Nuevamente, versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, o sea que ya no las dio, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Que tú y yo, al estar muertos en nuestros pecados, había un acta muy larga, con muchos conceptos, y por causa de nuestros pecados. Y entonces el Señor Jesús anuló esa acta que estaba en contra nuestra por causa de nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Esa acta de decretos era contraria a lo que Dios tiene para nosotros. Nuestro pecado nos llevaba a la muerte. El Señor Jesús murió para llevarnos a la vida, ¿sí? Dice, quitándola de en medio, esa acta de decretos, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esa acta de decretos, ¿sí?, también nos separaba de Dios. ¿Sabes qué es lo que nos separa de Dios? No es la distancia de aquí al tercer cielo, no. Lo que nos separa de Dios,
¿sí? Es el pecado. El pecado nos separa de Dios. Cuando alguien está en pecado, eso es lo que lo separa de Dios. Entonces, dice aquí la Escritura que había un acta de decretos por causa de nuestros pecados que nos era adversa, que nos era contraria, ¿sí? Pero el Señor Jesús la clavó en la cruz y se quedó con todo eso, Él pagando esa acta de decretos que nos era contraria. Él se quedó, la clavó y se quedó pagando esos decretos en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios que el precio del pecado es la muerte. Entonces el Señor Jesús satisfizo, ¿sí?, la demanda del Dios Padre, pagando el precio de nuestra salvación con su vida. Él nos liberó, nos soltó, nos perdonó, nos sanó, nos bendijo, nos hizo hijos. Salimos de ser esclavos para ser hijos. Éramos esclavos de Satanás, éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de la muerte, ¿sí? Satanás nos tenía esclavizados, nos tenía cautivos por nuestros propios pecados. Y Él tuvo mucho que ver ahí porque nos inspiró, ¿sí?, nos aconsejó, pero también nosotros tuvimos mucho que ver al aceptar esos pecados, ¿sí? Al haber aceptado esa invitación a pecar, tuvimos mucho que ver. No toda la culpa la tiene el adversario, el diablo. Nosotros también colaboramos con él, ¿sí? A lo bueno decíamos malo y a lo malo decíamos bueno. Pero gloria a Dios que de ahí nos rescató el Señor Jesús. Por eso dice aquí, nuevamente en el versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Aquí hay una relación con la sanidad. Cuando alguien, ¿sí?, está enfermo, a menudo es por causa de pecado, a menudo, no siempre, a menudo. A veces alguien puede ser una persona que está en paz con Dios, que se ha reconciliado con Dios, que ha hecho lo que Dios le ha pedido que haga, perdona, anda en amor y todas estas cosas que a Dios le agradan que hagan los hijos de Dios, sus hijos. Pero a veces somos malos administradores de lo que Dios nos dio en mayordomía. Dios te dio un cuerpo físico para que lo cuides, ¿sí? Para que lo cuides. Este cuerpo que tú tienes, tu cuerpo no es tuyo. Fue comprado, adquirido por Dios. Ya no eres vuestro, eres de Dios. Y Dios te lo da para que seas un buen administrador, lo cuides, cuidado con lo que comemos, ¿sí? Es necesario hacer ejercicio, muévete un poco, haz ejercicio, sé sabio con lo que comes. Las gorditas de chicharrón son deliciosas, pero no te las comas todos los días, ¿sí? Hay comidas que son platillos que son muy ricos, pero no es para todos los días. Tenemos que llevar una dieta balanceada, siendo buenos administradores de lo que Dios nos ha confiado, ¿sí? No todas las enfermedades provienen del pecado de alguien, aunque todas provienen del pecado. Tú puedes estar en paz con Dios, pero ser mal administrador con el cuerpo que tienes prestado y que es de Dios. Entonces, es necesario hacer ejercicio, comer frutas y verduras. No nos gustan mucho, pero hay que comer frutas y verduras. Y como dicen en los anuncios, vivir y comer sanamente. Tomar agua es muy bueno, ¿sí? Bueno, eso fue para que recordemos que no todas las personas que están pasando por una prueba de enfermedad
¿sí? Es por causa de que han pecado, simplemente han sido malos mayordomos, y hay que ser buenos mayordomos. La Escritura dice también que no echemos a perder la obra de Dios por causa de la comida. Una vez una pastora dijo, muy linda, dijo, yo pensaba que vivía para comer y no me había dado cuenta que comía para vivir y no que vivía para comer, pero se puso ella a dieta, bajó de peso y se sentía mucho mejor, ¿sí? Gracias a Dios. Gracias a Dios por eso. Bueno, regresando a Colosenses capítulo 2, versículo 14, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Qué bueno es el Señor. Y despojando a los principados y a las potestades. Los principados y las potestades habla de una infraestructura demoníaca, ¿sí? La palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra ellos es nuestra lucha, ¿sí? Pero esa acta de decretos, ¿sí? Estaba ahí Satanás listo, ¿sí? Para ponernos todos los síntomas, todas las enfermedades, porque le habíamos dado lugar en nuestra vida por causa de nuestro pecado. Entonces el Señor Jesús anula el acta de los decretos que había en contra nuestra y exhibe públicamente, ¿sí? A Satanás, diciendo, este es el que los ha enfermado, este es el que los ha acusado, él es el engañador, es el padre de toda mentira y de todo engaño. Ese es Satanás que viene a matar, a robar y a destruir, ¿sí? Entonces, gracias a Dios que Dios nos muestra y abre nuestro entendimiento para que sepamos cómo son las cosas y qué es lo que debemos de hacer para cuidar y para fortalecernos y para conservar la sanidad divina que te ha sido otorgada. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ayer veíamos una escritura cuando el Señor Jesús le dice a ese hombre que había estado enfermo por muchos años y estaba ahí echado junto al estanque de Betesda y le dijo, ¿quieres ser sano? Y entonces él por supuesto que quería ser sano y el Señor Jesús lo sana, después lo encuentra en el templo y le dice, anda, no peques más para que no te venga algo peor. Entonces, aquí en este caso, esa persona, ¿sí? Que era un judío, por eso estaba en la sinagoga, había pecado y por causa de ese pecado que tenía él, ¿sí? Estaba enfermo, ¿sí? Pero nuevamente, vuelvo a mencionar, no todos los pecados son la causa de la enfermedad de alguien. A menudo sí lo es, pero no en todos los casos. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Ayer estuvimos leyendo también el libro del profeta Isaías, capítulo 53, leímos del 3 al 6 y vimos, ¿sí? Por medio de esa profecía que ya se cumplió, esa profecía fue dada antes que el Señor Jesús viniera a la tierra, ¿sí? Se dio esa profecía por medio del Espíritu Santo al profeta Isaías, que el Señor Jesús llevaría nuestras enfermedades y nuestras dolencias en la cruz del Calvario y por su llaga seríamos sanados. Y ya se cumplió esa profecía, se dio alrededor de 750 años antes que el Señor Jesús naciera en esta tierra. Él ya existía desde antes, ¿sí? Pero el Verbo, que es el Señor Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, el Señor Jesús, que es el que hizo todas las cosas, el Verbo, Él creó todas las cosas, que eso habla de su preexistencia, ¿sí? El Verbo se hizo carne, Dios tomó un cuerpo humano y habitó entre nosotros para que lo viéramos. El Señor Jesús es la imagen del Dios invisible,
¿sí? Quien quiera conocer al Padre, voltee a ver al Señor Jesús. Quien conoce al Señor Jesús, conoce al Padre. Aleluya, porque el Señor Jesús vino a hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, nuevamente, el Señor Jesús va a la cruz, ¿sí? Como un cordero inocente. Él no cometió pecado, ¿sí? Él no cometió ni hubo engaño en su boca. Como inocente fue al matadero, lo dice el libro del profeta Isaías, ¿sí? Lo menciona, es más, vayamos hacia allá, por favor. Libro del profeta Isaías, capítulo 53. Mira, cuando vemos estas citas bíblicas, más que sabernoslas de memoria, las vemos plasmadas en la Biblia, entonces como que, aunque es la palabra de Dios, pero para mí tiene mayor relevancia cuando la veo en las Escrituras. Dice así, Isaías 53, 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades, no dice que sus enfermedades, dice nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Yo puedo decir, el Señor Jesús sufrió mis enfermedades y mis dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dios el Padre puso sobre el Señor Jesús tus pecados, y Él murió en tus pecados y pagó con su vida tu rescate. ¿Pero por qué? Si no somos dignos, no somos buenos, ¿por qué? Por su gracia y su misericordia, porque Él sabía que si no lo hubiera hecho, tú y yo no tendríamos ni una oportunidad de salvación. Y la humanidad no tiene ninguna oportunidad de salvación sin el Señor Jesús. Si tú no recibes y si tú no aceptas ese sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz, estás rechazando al único que te puede salvar. Solo Él. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo. Hay uno solo que está entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, sin pecado, sin mancha, inocente. Tomó nuestro lugar en la cruz, murió por nosotros para que nosotros tuviéramos vida eterna. Y Dios Padre puso sobre de Él, por amor a ti, tu pecado. Y cuando el Señor Jesús estuvo cubierto con todos los pecados de toda la humanidad, y entre toda la humanidad estaban los tuyos y los míos, ¿sí? Él, estando crucificado en la cruz, nuestro pecado estaba separando al Señor Jesús de su Padre eterno, del cual nunca se había separado. Y estando crucificado, dice la Escritura que volteó al cielo y le dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? El Padre no lo podía ver, no lo podía ver, porque tu pecado y mi pecado estorbaba. Tu pecado se interponía entre el Padre y el Señor Jesús. Ahí estaba Él: Padre, ¿por qué me has abandonado? Estaba sufriendo, ¿sí?, todo lo que los romanos habían descargado sobre de Él,
y así había sido escrito desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Lo mataron los romanos por causa de los judíos, pero no tuvieron los judíos la revelación, porque no lo recibieron todos como el Hijo de Dios. Algunos sí lo recibieron, otros no, ¿sí? Pero el Señor Jesús estaba ahí llevando el precio del pecado de judíos y gentiles, pagando el precio del pecado de toda la humanidad. Él, tan santo, tan puro, tan limpio de cualquier contaminación, pudo pagar el precio de toda la humanidad. Aleluya. Pero a algunos no les ha aprovechado esta bendición tan grande porque dudan, porque no lo saben, porque rechazan al único que los puede salvar. Gloria al Señor por lo que nos está dando. Como dice Marcela, Dios es bueno todo el tiempo, y todo el tiempo Dios es bueno. Pero Dios nos ha dado su Espíritu Santo y que nos está revelando estas grandes verdades. Dice aquí en el versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y voy a parafrasear diciendo los míos, ¿sí? Y si quieres tú también dilo. Ciertamente llevó Él mis enfermedades, llevó tus enfermedades y sufrió mis dolores, sufrió tus dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por mis rebeliones. Cuando no obedecemos la palabra de Dios, somos rebeldes a Dios. Esas son rebeliones que no, cuando somos desobedientes a la palabra de Dios, nos estamos rebelando contra Dios. Mas Él herido fue por mis rebeliones, molido por mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, que es el nombre del Padre eterno, el Padre de amor, del amor que no podemos explicar. ¿Por qué tanto amor, Señor? Es un amor que sobrepasa todo entendimiento. Tú y yo a veces no somos tan fáciles de amar, ¿sí? Pero Él nos ha amado de tal manera que dio a su Hijo Jesús por nosotros, los que no éramos fáciles de amar. Gloria a Dios, cuánto amor, Señor, gracias. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Versículo 7. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, no se quejó, no dijo, si ni siquiera me van a hacer caso, si ni siquiera van a oír. No. Los ojos del Señor Jesús estaban más puestos en lo que Él nos iba a bendecir que estar pensando si quién lo va a aceptar y quién lo va a rechazar. Él veía la obra completa, nos veía como una obra terminada y somos obra en proceso. Alabado sea el Señor. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Ahí estaban los trasquiladores arrebatándole la barba, se la arrebataban, ¿sí? Lo trataron como un menos, para ellos era menos que un, no me atrevo ni a decirlo,
¿sí? Y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Fue herido por la rebelión del pueblo judío, pero también de nosotros. Nosotros también no somos mejores que ellos. ¿Sí? No somos mejores que ellos. También fuimos rebeldes. Y se dispuso con los impíos, con los pecadores, su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El inocente por nosotros, los culpables, derramó su sangre, su vida. La vida está en la sangre. Entonces Él derramó su sangre, estaba derramando su vida por amor a nosotros. Al derramar su sangre, con esa sangre pura, bendita, inocente y llena de amor, la derramó y con esa sangre nos limpia de todo pecado. Nos limpia con su amor, nos limpia con su gracia, nos limpia con su misericordia, con su inocencia, con su amor. Te amamos, Señor. Te amamos. Versículo 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, como pago por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Sí? El Señor Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la Escritura también. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Verá el fruto. Eso significa que el Señor Jesús te vio a ti y me vio a mí como ese fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Es como decir, vale la pena, vale la pena, vale la pena morir por él, morir por ella, vale la pena. ¿Sí? Y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Fíjate, no dice a todos, dice a muchos. Y llevará las iniquidades. Las iniquidades son los pecados conscientes. ¿Sí? Cuando dice el Señor, no mientas. Y a veces se miente. Hay una mentirita piadosa, no le hace daño a nadie. Una mentirita piadosa sigue siendo una mentira, sigue siendo pecado endulzado. ¿Sí? Pecado es pecado. No podemos encubrir. Cubrir el pecado, el Señor Jesús lo cubrió con su sangre y lo limpió. Pero no podemos ocultar el pecado, ¿sí? Justificar el pecado de alguien. No somos nadie para juzgar a nadie, porque nos hacemos jueces cuando señalamos con un dedo, ¿sí? Y Dios, solo hay un solo juez y ese juez está en los cielos. Solo hay un juez. Dios dice que amemos como Él nos ha amado, ¿sí? Amemos a los demás como Él nos ha amado. Y Él nos amó siendo pecadores, mentirosos, chismosos, todo eso que éramos antes, y así nos perdonó. Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Por eso dice aquí, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades
de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores. ¿Cómo murió el Señor Jesús? Como un pecador. ¿A dónde fue el Señor Jesús después de morir? La Escritura dice que al Hades. El Hades, la Escritura dice que Dios no dejó su alma en el Hades. El alma del Señor Jesús no fue dejada en el Hades. Algunos piensan que el Señor Jesús cuando murió fue al paraíso. Y no es así. El Señor Jesús fue al Hades, tomó nuestro lugar, murió sin pecado propio, pero con nuestro pecado. Y fue al Hades y pagó el precio. Y cuando pagó el precio, cuando la cuenta fue saldada, entonces el Padre lo resucitó. Y dice la Escritura que Dios, el Padre, no dejó el alma del Señor Jesús en el Hades, ni permitió que su cuerpo viera corrupción. Eso está en la Escritura. Alabado sea Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Dios es bueno y misericordioso. Amén. Bendito sea el Señor. Aquí está en el libro de los Hechos. Ya sé que estabas preguntando por la Escritura. Gloria al Señor. Aquí está. Vamos, veamos la Escritura. Aquí lo dice. Capítulo 2, versículo 22. Dice así: varones israelitas. Aquí está Pedro en su primer sermón, una vez que fue lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Y bueno, está en medio del sermón y dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Varón aprobado por Dios. ¡Ay, qué maravilla ser aprobado por Dios! Entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ¿sí? El Señor Jesús murió, pero él sabía a lo que había venido a la tierra. Siempre lo supo, ¿sí? Por eso él no es un mártir. Qué bueno es Dios. Y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Está Pedro hablando con los judíos israelitas. Versículo 24. Al cual Dios levantó, Dios resucitó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible, todos digan imposible, que fuese retenido por ella, por la muerte. Porque David dice de él, David, el rey David, muchos años atrás, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades. Está hablando una escritura de parte del Señor Jesús. Ni permitirás que tu santo, con mayúscula, vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado.
y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Versículo 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. David era profeta de Dios. Dios le revelaba cosas por medio de su Espíritu Santo, ¿sí? Versículo 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Si el Señor Jesús no fue al Hades, entonces, ¿qué estaba haciendo su alma en el Hades? No nos gusta que haya ido ahí. Todos hubiésemos querido que él hubiese ido directo al paraíso, pero primero fue al Hades. Murió en nuestro lugar. Si él no hubiera muerto por nosotros en la cruz del Calvario, pagando el precio de nuestro pecado con su vida, entonces tú y yo teníamos un boleto sin escalas, directo al Hades. Y el Hades es un lugar de tormento. No es un lugar de descanso. Es un lugar de tormento. Hay llamas, no hay agua. ¿Sí? Y ahí las personas se están acordando de sus seres vivos, deseando que alguien les comparta de Cristo para no ir a ese lugar de tormento, porque están siendo atormentados en una llama. Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. ¿Sí? Vamos a ver esa escritura. Dios es bueno y tiene la palabra para nosotros. Gloria a Cristo Jesús. Permítanme. Vamos a Lucas 16. Vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 16. Y esta es una historia verdadera que el mismo Señor Jesús narra. Lucas 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Déjenme ver la hora. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, es decir, al paraíso. Y murió también el rico y fue sepultado, como también Lázaro fue sepultado. Los dos fueron sepultados, naturalmente. Y dice que aquí el hombre rico, en el versículo 23, y en el Hades, alzó sus ojos estando en tormentos. Ahí estuvo el Señor Jesús también, estando en tormentos. ¿Pero por qué? Si es el Hijo de Dios. Sí, es el Hijo de Dios. Y también era inocente y sigue siendo inocente. Siempre fue inocente. ¿Sí? Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Las personas que van allá al Hades no pierden la conciencia, tienen memoria, se acuerdan de las personas, ¿sí? Entonces él, el hombre rico, dando voces, pues podía gritar, dijo, podía hablar: Padre Abraham, ten misericordia de mí.
Él no tuvo misericordia de Lázaro, pero sí, Padre Abraham, ten misericordia de mí, ¿sí? Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces el Hades es un lugar de tormento, donde hay llamas, no hay agua y están atormentados. Pero el Padre Celestial, acabamos de leer que no dejó el alma del Señor Jesús en el Hades. ¿Te das cuenta? El Señor Jesús, si no hubiera ido a la cruz a pagar el precio para que nosotros no fuéramos ahí, ese hubiera sido nuestro destino. Y es el destino de todo aquel que rechaza al único que puede pagar el precio de sus pecados. Un hombre no puede pagar el precio de sus pecados. La misma mamá del Señor Jesús no puede pagar el precio de los pecados. María no pudo pagar el precio de los pecados de nadie. Solamente el Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. María fue una hermosa mujer, escogida por Dios. Fue el vientre que Dios escogió para que naciera el Hijo de Dios, que iba a venir al mundo, ¿sí? Para rescatarnos. El Señor Jesús se hizo hombre para rescatar al hombre. Tenía que hacerlo así. No había otra manera. Se hizo hombre para rescatar al hombre. ¿Sí? Sin pecado, inocente, Hijo de Dios, predestinado desde antes de la fundación del mundo para salvarnos. Y todavía pagó ahí no solo el precio de nuestros pecados, sino llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Pero a algunos no les aprovecha esto por no ir acompañado de fe. Y fe es creerle a Dios. Señor, te creemos, tú lo dijiste y te creemos. Te creemos, Señor. Gracias por lo que hiciste. Gracias, mil veces gracias. La vida no nos alcanza para agradecerle a Dios todo lo que ha hecho por nosotros. Dios nos ama tanto que envió a su Hijo. Su Hijo Jesús nos ama tanto que fue a la cruz. Fuimos y somos sanados por la obra redentora y perfecta de Cristo. Por causa de Cristo somos salvos. Por causa de Cristo somos sanos. Por causa de Cristo somos hijos de Dios. Por eso el Señor Jesús dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, vayamos para allá. Aleluya. El Señor Jesús dice, ya lo tienen. Versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón, dice el Señor Jesús. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. El Señor Jesús va a venir otra vez. No va a pisar la tierra, va a venir por los suyos, los que están dormidos en el paraíso, los que le creyeron y están dormidos. ¿Sí? Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, nos va a tomar
hacia Él, gloria a Dios, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Sus discípulos que estaban ahí con Él, rodeándolo y escuchando las enseñanzas que Él les daba, ahí está Tomás, y Tomás le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie. Y como decíamos allá cuando nos congregábamos en el grupo de discipulados, todos repitan nadie. Así que si nadie significa ninguno. Nadie viene al Padre, porque el Padre y el Hijo son uno, ¿verdad? Nadie viene al Padre, y el Señor Jesús dice, sino por mí. Nadie viene al Padre, sino por mí. Nadie va a ir al cielo si no es en Cristo. Él es el camino. Él es la verdad. No es una de las verdades. Él es la única verdad, la verdad. Y Él es la vida. El camino, la verdad y la vida. Nadie va a ir al Padre sino a través del Señor Jesús. El único mediador entre el Dios vivo que creó los cielos y la tierra, el Dios vivo y verdadero, el único mediador entre el Dios vivo y verdadero, porque hay muchos dioses que se han levantado por ahí, ¿sí? Y otros hombres que se quieren sentir dioses, pero bueno, no estamos hablando nada de eso, estamos hablando del Dios que hizo los cielos y la tierra. El único Dios vivo y verdadero. Gloria a Dios, ¿sí? El que quiera ir al cielo, lo va a poder hacer solamente en Cristo. Cristo es la entrada al cielo. Si alguno quiere llegar al cielo por una ventana o brincar una barda, ¿qué crees? No va a poder. El hombre quiere tocar el cielo, pero nunca lo va a lograr. Podrá tocar y llegar a la Luna y a Marte y a Plutón y a todos los sistemas solares que andan por ahí, pero al donde habita el Dios vivo y verdadero, a ese lugar solamente se llega a través de Cristo. Y hay dos caminos cuando una persona fallece físicamente: o el cielo, y la antesala del cielo es el paraíso, donde duermen los justos esperando la segunda venida, la siguiente venida del Señor Jesús para llevarnos al cielo. Eso lo dicen las Escrituras, lo hemos aprendido en las clases. Por eso es bueno aprender en las clases de discipulado, porque aprendemos muchas cosas, ¿sí? Y muchas cosas relacionadas con la palabra de Dios. Dense cuenta, pura Biblia, solo la Biblia, nada más. 66 libros preciosos y maravillosos, inspirados por el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Entonces, nadie va a ir al cielo sino a través de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, si hay alguien aquí que quiere ir al cielo algún día, nadie va a empujar a nadie, ¿verdad? Los tiempos son de Dios. Y solamente, déjame que te diga, que solamente tú puedes decidir tu destino, nadie lo puede decidir por ti, y en vida tú decides dónde quieres pasar tu eternidad. Solo hay dos lugares, tú decides. En el Señor Jesús podemos ir al cielo a través del perdón de pecados, porque al cielo no va a entrar ninguna cosa inmunda.
tenemos que ir perdonados y arrepentidos. ¿Sí? No va a entrar al cielo nada inmundo. Así lo dice la Escritura. Si no, en vano hubiese venido, en vano vino el Señor Jesús. ¿Sí? Entonces, si tú quieres recibir al Señor Jesús, tu Salvador, en tu vida, y quieres que tus pecados sean perdonados, aunque ya fueron perdonados hace más de 2000 años, pero si tú quieres que ese perdón y esa bendición toque tu vida, está disponible para ti. Es una oración sencilla, es invitar al Señor Jesús a tu corazón, reconocer que Él es el Hijo de Dios, que murió por nosotros y resucitó de entre los muertos cuando pagó la cuenta. ¿Sí? Esa es una oración de fe, que le creemos a Dios. Es una oración de fe. Dios lo ve todo desde los cielos. Hay una nube de testigos, ángeles, que están viendo de qué manera tú le entregas tu vida al Señor y se regocijan cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta en los cielos por un alma que se arrepiente de sus pecados. Y entonces pues oremos para que haya fiesta en los cielos y haya fiesta en tu corazón y tengas la convicción que Dios te da la autoridad de ser hecho hijo de Dios al recibir al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Dejas de ser criatura y de predicar este evangelio a toda criatura para ser hijo de Dios. Dejas de ser esclavo del pecado y de la muerte para ser miembro de la familia de Dios. ¡Qué diferencia! Qué feo ser esclavo. Yo no sabía que era esclava, pero sí lo era. Como todos ustedes, yo también. Entonces, pues oremos, mis hermanos. Oremos y démosle gracias a Dios. Amén. Lo importante aquí es que tú lo creas. Voy a hacer una oración. Voy a decir una oración, porque las oraciones no se hacen, se dicen. Voy a decir una oración y si tú quieres repetirla creyendo con tu corazón, el rumbo de tu destino cambia. Inmediatamente los ángeles de Dios empiezan a escribir tu nombre en el libro de la vida, en un registro celestial, ¿sí? Y bueno, pues empecemos, oremos. Repite conmigo, cierra tus ojos ahí donde estás y si quieres pon tu mano en tu corazón para que recuerdes que tienes que creerlo con el corazón. Y repite, Padre, hoy sé que necesito al Señor Jesús en mi vida. He pecado, Señor, contra el cielo y contra ti. Lo reconozco. Perdóname. Por mi causa, el Señor Jesús fue a la cruz. Gracias por amarme tanto. Perdona mis pecados, hoy me arrepiento. Límpiame con la sangre preciosa de Cristo. Hoy confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Murió por mis pecados y resucitó de entre los muertos al tercer día. Yo lo recibo en mi corazón como mi Señor y único Salvador. Padre eterno, te ruego, me concedas a tu Espíritu Santo, Señor, que venga sobre mí para que me lleve a toda verdad y me revele tu palabra en las Escrituras. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, te doy las gracias. Aleluya. Soy hijo de Dios. Soy hija de Dios por el puro afecto de tu voluntad. Soy libre del pecado y de la muerte. Soy sano por las llagas de mi Señor Jesucristo. Tengo una vida nueva en Cristo Jesús, mi Señor
mi Salvador. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, saludo a Quique que anda por aquí, gracias a Dios. Sí, y Lolita también, y todos los que no pude saludar. Priscila también, un abrazo a todos los que no saludé. Sí, mi hermanita Pati Briceño, ¿cómo estás? Siempre me da un gusto ver tu nombre aquí. Les bendigo, les amamos. En unos minutitos más sigue la siguiente clase. ¿Sí? Gracias a Dios por su palabra. A Cristo toda la gloria. Y sigamos aprendiendo. Y permitamos que Dios nos revele y nos siga mostrando cuánto te ama y nos ama. Amén. Bendiciones a todos, mis hermanos.